la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente. El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? El pasaje inicia con una declaración en la que nosotros creemos y confiamos. Es Dios quien dirige nuestros pasos. Cuando venimos y nos rendimos ante Él, cuando lo declaramos como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros entregamos nuestra vida a sus pies. La entregamos para que sea Él quien tome el control, para que sea Él siendo nuestro Rey. Y si lo declaramos como Rey, declaramos que Él tiene la soberanía y la autoridad de dirigir y gobernar nuestras vidas, que ya no nos debemos a nosotros mismos, sino que debemos nuestras vidas a Dios, porque Él, a través del sacrificio que hizo su Hijo por nosotros, compró nuestra libertad, y aún siendo libres de hacer todo lo humanamente posible, nosotros decidimos pertenecer a Él por amor. Acá nos dice, el Señor dirige nuestros pasos. Podemos confiar en Él, en que Dios tiene el control de nuestras vidas. Luego cuestiona, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Todos los campos de las ciencias han surgido a causa de que existe una pregunta que se intenta solucionar, existe un porqué. Se trata de entender el porqué de cada fenómeno natural y social que existe en nuestro diario vivir. Se trata de entender siempre el porqué, y Dios ha permitido que esa ciencia, que ese conocimiento avance cada vez más, ha dotado a los seres humanos de conocimiento y de oportunidades para formarse, prepararse cada vez más, para que ellos puedan comprender tantas cosas acerca de su creación. Y hay muchas cosas que el ser humano se cuestiona, entre ellas se cuestiona sobre su propia vida. ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Y hay cosas que nosotros nos cuestionamos tal vez día a día, como por ejemplo, ¿por qué me pasa esta situación? ¿Por qué estoy atravesando este problema? ¿Por qué estoy atravesando este momento de enfermedad? ¿Por qué estoy atravesando este momento de aflicción? ¿Por qué ocurre este tiempo de escasez? ¿Por qué? Siempre se hace una cuestión que de alguna manera nos saca del enfoque de Dios, porque Dios nos dice que está dirigiendo nuestros pasos. Él prometió estar con nosotros hasta el fin, y si está con nosotros, nosotros debemos confiar en esa palabra, en esa promesa. Pero existen situaciones que nos afligen, que de alguna manera nos hacen tratar de entender el porqué de la situación, por qué razón ocurre. Humanamente, nosotros necesitamos entender la razón de un problema para poder darle una solución. Pero ¿qué pasa con los problemas que no tenemos el control? ¿Qué pasa con los problemas o las situaciones que nosotros no sabemos por qué surgieron? Al no entender esa falta de conocimiento, esa falta de revelación acerca de la verdad, nos confunde y nos puede infundir temor, y hace que ese problema que nosotros desconocemos se vuelva un enemigo misterioso que nosotros no sabemos cuándo va a atacar, o cuándo se va a hacer más grande, o cuándo se va a revelar. Entonces, como no lo entendemos, esa falta de conocimiento nos abruma. Sin embargo, volvemos al inicio. El Señor dirige nuestros pasos. Va Él delante de nosotros marcando un camino. Cuando nosotros nos subimos a un medio de transporte, vamos a un autobús, en un carro, en un barco, en cualquier medio, nosotros puede que sepamos el punto de destino, pero no sabemos qué tanto va a atravesar la persona en el camino. No sabemos qué ruta va a tomar, no sabemos cuántos semáforos va a atravesar esa calle, tal vez si se va a detener a tomar más pasajeros, nosotros no lo sabemos, pero confiamos que al subir ahí nos va a llevar a nuestro destino. Confiamos en el profesionalismo y la capacidad que tienen esas personas para dirigirnos. Confiamos en ello, y confiamos en un ser humano que puede que se llegue a equivocar, que puede que quizá se olvide del combustible, pero Dios no se olvidará de nosotros ni de lo que nos haga falta en el camino. Es Él quien suple nuestras necesidades, es Él
quien prepara el camino que debemos recorrer para llegar hacia Él. Él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él tiene la dirección hacia la cual nosotros debemos de ir. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Podemos nosotros, en medio de la incertidumbre, tener esa confianza, tener paz y saber que Dios dirige nuestros pasos. Y esa es una gran verdad. Dios dirige nuestros pasos. Y parece más fácil hablarlo, decirlo, que ponerlo en práctica. Porque cuando llegan momentos de aflicción, de duda, de prueba, son momentos en los cuales no entendemos muchas cosas y queremos saber el porqué, porque realmente nos aflige tal situación. Tenemos el ejemplo de Job, como él, en medio de las circunstancias que atravesaba, de perder a su familia, de perder ganados, de perder tierras, de perder incluso su salud, en medio de todo, él no maldijo el nombre de Dios, pero sí deseaba entender el porqué. Y mientras discutía y conversaba con sus amigos, ellos le decían, algo debes haber hecho, algún pecado cometiste, y por esa razón está ocurriendo este castigo de Dios. Lo consideraban ellos de esta manera, pero Job se justificaba y decía, no es así, el Señor puede declarar que yo soy justo. Pero él buscaba la razón, tratar de entender el porqué. Él decía, si yo llego a morir, pues entonces delante de Dios Él me podrá explicar el porqué. Pero no se trata de que Dios se justifique ante nosotros, porque volvemos al ejemplo, si nosotros vamos en un medio de transporte, la persona que va conduciendo no se justifica delante de nosotros sobre qué ruta va a tomar, sobre si va a tomar un ataque o no. Él conoce el camino y Él nos lleva. Así es nuestro Dios. Él nos dirige y sabe qué camino debemos tomar para ser mejores y alcanzar el propósito que tiene para nosotros. Job le confiesa a Jehová en el libro de Job, capítulo 42. Tenemos la confesión de Job. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job confiesa, es cierto, hay mucho que yo no comprendo, muchas situaciones que yo no sé por qué ocurren, muchas cosas a mi alrededor que yo no conozco y tú lo sabes todo. Y realmente el único que lo sabe todo es tú. Jehová confronta a Job y le hace saber que nadie lo instruyó a él. La sabiduría habitaba desde el principio de la creación. Él juzgó todo el firmamento de los cielos. Él puso a cada estrella en su lugar y es increíble cómo él sabe y a cada una la llama por su nombre. Cómo él no olvida con el paso del tiempo. Imaginen cuántas generaciones, generación tras generación ha pasado y en la mente de Jehová está cada individuo y aún el número de nuestros cabellos tiene él contados. Él conoce más que nadie, tiene un entendimiento sumamente vasto y aún en medio de todo esto todo ruega. Es verdad, yo hablaba cosas que no entendía. Hay mucho que yo no sé sobre las cosas, no sé por qué pasan tantas situaciones adversas. Lo que sí sé, y es lo que confiesa en el versículo 4, es que él le ruega a Jehová, te preguntaré y tú me enseñarás. Lo que sí sé es que si alguien puede instruirme, si alguien puede enseñar a mi vida, eres tú, porque tú estás aquí, porque tú sigues vivo, tienes poder, tienes autoridad, tienes conocimiento, lo tienes todo. Si alguien puede enseñarme, eres tú. Y si me quieres enseñar el camino, yo lo entenderé. Si me quieres enseñar paciencia, yo lo entenderé. Si me quieres enseñar a callar, yo lo voy a entender. Si me quieres enseñar mansedumbre, enséñame. Job le dice, en medio de toda situación, enséñame. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
nosotros podemos confiar que Dios nos dirige en medio de toda adversidad. Podemos referir también el pasaje de Romanos, como el apóstol Pablo en Romanos 8:28 nos indica la palabra de Dios para todos. Sabemos que Dios obra en medio de toda situación. Sabemos que Dios obra en medio de toda situación, en medio de angustia, en medio de problemas, en medio de fatiga, en medio de enfermedad, en medio de ataduras, en medio de escasez, en medio de riqueza, en medio de alegría, en medio de júbilo, en medio de toda situación. Dice, Él obra para bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios tiene un propósito, por eso Él dirige nuestros pasos. Él tiene un propósito para mi vida, tiene un propósito para tu vida, tiene un propósito para la vida de cada ser en este mundo. Y muchos no se dejan guiar por Él porque no pueden ver lo que acontece a su alrededor, porque lo que ven sus ojos piensan no concuerda tanto con lo que yo espero ver. Entonces hay un inconformismo y nos guiamos solo por lo que vemos, y muchos dejan de dirigirse por Dios, pero Dios toma caminos que van más allá de nuestra razón y nuestro entendimiento, porque nuestro entendimiento tiene límites, porque Él es Dios y nosotros seres humanos. Hay mucho que no vamos a comprender. Si lo supiéramos todo el conocimiento viniera inherente, de manera inherente en nuestras vidas, inmediatamente al nacer, ya seríamos sumamente extraordinarios y no tendríamos razón por la cual ir y prepararnos formalmente en una educación. Mas sin embargo, Dios permite esos medios para que nosotros aprendamos acerca de lo que hay en nuestro entorno. Pero para conocer la dirección, para conocer el camino que nos lleva a la vida eterna, necesitamos de Dios, de Cristo, de su Santo Espíritu. Necesitamos que Él sea quien nos dirija y que en medio de toda situación nos ayude a confiar, a tener fe de que Él obra en medio de todo momento, en medio de toda adversidad, de acuerdo a su propósito. Él va a hacer cumplir esos propósitos que tiene para nuestras vidas. Ninguna promesa, ninguna palabra que Jehová ha dicho a su pueblo va a dejar de cumplirse. Nunca sus palabras van a perder ese poder y esa autoridad, porque Él sigue siendo fuerte, Él sigue siendo grande y sublime, Él sigue siendo maravilloso. Y no debemos dejar que la duda, que la adversidad, que la situación oscurezca el consejo de Jehová, que oscurezca sus palabras, sino que en medio de lo que no conocemos debemos confiar en lo que sabemos. Y lo que sabemos es que servimos a un Dios grande, a un Dios que es fiel y justo,